Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Radio Costa Rica presenta Voz de Restauración. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. A 2 de abril del año 2025, es un placer estar aquí nuevamente con ustedes, saludándolos desde San José de Costa Rica, a través de Radio Costa Rica 930 AM. Bienvenido, mi hermano Ramón. Amén, le damos un saludo a todos los oyentes allá en el mundo, donde quiera que se encuentre. Bendecimos su familia, su hogar y su persona, esperando que el programa de hoy sea de mucha bendición para usted. La Pascua judía y la Semana Santa es el título del tema que traemos para este día. Queremos, hermano, entrar en un campo histórico de a dónde fue que se inició con la Pascua judía. La Pascua judía es la celebración de la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. Esto estuvo, hermano, durante 430 años. El pueblo de Israel vivió bajo una esclavitud terrible, y eso lo encontramos nosotros relatados allá en el libro de Éxodo capítulo 12, desde el verso 40 al 47. Dice así: El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Esa noche es noche de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que los hubiereis circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Hay una cosa importantísima que nosotros debemos de ver en esta enseñanza.
dice que, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. ¿A qué se refiere esta palabra? Que la Pascua judía es única y exclusivamente para el pueblo de Israel. Amén. Por la esclavitud que pasó este pueblo durante 430 años allá en Egipto. Ahora bien, aquí nos dice de que esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Sí. Es un estatuto, es una ley, es un mandato, única y exclusivamente para el pueblo de Israel, en sus generaciones. Entonces dice que esta ordenanza la van a comer en casa, no en la calle, no haciendo procesiones. Dice que se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Hermano, son ordenanzas únicas y exclusivamente para el pueblo de Israel. Amén. Porque Israel tiene un libertador. ¿Cómo se llama ese libertador, pastor? Moisés. Moisés. El pueblo gentil que es la iglesia tiene otro libertador. ¿Cómo se llama? Jesucristo. Jesús. Amén. Jesús es nuestra Pascua. Gloria a Dios, sí. Oiga bien, el pueblo de Israel tiene su propio libertador que es Moisés, pero también pone condiciones. Éxodo 13:3 dice de la siguiente manera. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Estábamos hablando, hermano, de que leudado significa fermentado, Sí. contaminado, mundo religioso. Cuando habla aquí, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. En los evangelios nuestro Señor Jesucristo nos habla y nos dice, yo soy el pan de vida. Entonces, el pan de vida, hermano, es un sentido espiritual. Cuando aquí Moisés nos habla a través del libro de Éxodo, capítulo 13, verso 3, nos está hablando que lo que nosotros vamos a comer en la Pascua no tiene que estar contaminado, no tiene que estar leudado, no tiene que estar fermentado. Hermano, pero ¿qué es lo que representa la Semana Santa? Hemos hablado de la Pascua del pueblo de Israel. Que era solo para Israel. Solo para Israel. Ahora viene la Semana Santa. La Semana Santa es la iglesia cristiana contaminada. Ya vamos a ver a dónde se contaminó. Sí. En la Semana Santa la iglesia cristiana celebra la resurrección de Jesús, que nos libera de la esclavitud del pecado y nos abre el camino a la vida eterna. Nosotros encontramos la respuesta a esto allá en el libro de Isaías capítulo 53. Ahí está escrita, hermano, la profecía que se escribió 3000 años antes, o 3000 años antes de, 750 años antes de Cristo. Ahí en el libro de Isaías capítulo 53. Versículo 1. Desde el verso, bueno, léalo desde el verso. Hace una pregunta en el versículo 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado,
y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación pregunta, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, amén. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano prosperará. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Hermano, esto es lo que nosotros debemos de celebrar. Amén. En Semana Santa. Sí, Señor. La última semana de nuestro Señor Jesucristo sobre la faz de la tierra fue una semana de angustia, de tormento, de dolor, hermano. Sin embargo, cuando nosotros vemos las procesiones que se hacen a nivel mundial, vemos que en esas procesiones, la procesión del silencio, la procesión del Vía Crucis y tantas procesiones que se hacen, allí en ese tipo de procesiones solamente van borrachos, drogadictos, homosexuales, lesbianas, hermano, acompañando y burlándose del sacrificio de Cristo sobre la faz de la tierra. Lo que es la Pascua judía es algo completamente diferente a lo que es la Semana Santa. Así es. La Semana Santa es una vulgaridad, hermano. Es algo que pudiéramos decir que da pena ver cómo existe un engaño total hacia la fe de las personas. Y vamos a ver, hermano, cómo es que nació esta maldita Semana Santa. Porque no podemos nosotros decirle Semana Santa, porque lo que menos hace esta gente es tener esa confianza, esa fe de que a través de Cristo nosotros estamos alcanzando una salvación. Aquí nos habla el profeta Isaías. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. De todos nosotros. Por cárcel y por juicio fue quitado. Hermano, el sufrimiento de Cristo no se puede en este tiempo moderno donde hay tanta iniquidad poder burlarnos de Cristo, hermano. Y donde hay tanta ignorancia, hermano, de falta de conocimiento de Dios. Sí, hermano. El origen de la Semana Santa nace por medio de la Iglesia Católica en el año 325, en el primer concilio ecuménico en la ciudad de Nicea, allá en Turquía. Fue el primer concilio ecuménico que se estableció de la Iglesia Católica. Y este concilio duró del día 20 de mayo hasta el 25 de julio
del año 325. En este concilio quedó oficializado por decreto canónico la celebración de la Semana Santa o Semana Mayor, como es conocida. Hay un documento que traemos nosotros donde nos dice aquí que el concilio de Nicea, ¿lo quiere leer, pastor? Sí, claro, claro. El concilio de Nicea se celebró entre el 20 de mayo y el 25 de julio del año 325. Detalles del concilio. Se llevó a cabo en la Basílica de Santa Eufemia de la ciudad de Nicea, en Asia Menor. Fue convocado por el emperador Constantino. Se realizó durante el pontificado del Papa Silvestre I. Fue el primer concilio general de la Iglesia. Fue un momento clave en la historia de la religión cristiana. Los temas a tratar fueron arrianismo, la naturaleza de Cristo, la celebración de la Pascua. Hasta esto es lo que a nosotros nos interesa. Sí. La celebración de la Pascua. Aquí, hermano, en el año 325 quedó establecido por decreto canónico la celebración de la Pascua cristiana. Pero de cristiana Amén. no tiene nada, hermano. La celebración de la Pascua no tiene, la celebración de la Semana Santa no tiene ninguna, ¿cómo le dijera, hermano? Usted me puede ayudar para... Ningún enlace, podríamos llamarle, sobre la Pascua a la Semana Santa, no solamente en el momento que en el concilio que Constantino en el año 325 lo organizó, sino que los primeros cristianos, aun cuando fueron infiltrados, diría yo, en lo que fue la práctica religiosa de los romanos, desde ahí vino lo que fue la contaminación hasta la fecha del día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Que los primeros cristianos en aquellos tiempos trataron de vivir una Pascua como tenía que ser, recordando las palabras de Jesucristo, cuando dijo que hicieran esto en memoria de Él. Sí. Pero le doy el paso a este hermano. Siga. Hermanos, en este concilio, en el año 325, Sí. quedó establecido ya por decreto canónico de que se iba a celebrar la Semana Santa entre el mes de abril y el mes de marzo, o marzo y abril. Marzo y abril, sí. Pero pusieron condiciones. Llegaron todos los obispos del mundo conocido de aquella época. La iglesia primitiva aquí se perdió porque la incorporaron como una iglesia más, como una denominación más dentro de todas las cosas que ellos trataron. Aquí se les permitió a todos los obispos que asistieron a este concilio, a que guardaran todas las costumbres y tradiciones paganas y que así se celebrara la Semana Santa en todos los lugares donde ellos iban a celebrar la Semana Santa. Pero, ¿qué es lo que celebra la Semana Santa? Oiga, en este concilio quedó oficializada la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. No es como ellos dicen de que la Iglesia Romana Católica es la iglesia fundada por Cristo. La Iglesia Católica, Apostólica y Romana se oficializó como la iglesia del Imperio Romano y se diseminó por todo el mundo conocido de aquella época. Amén. ¿Qué es lo que se hizo ahí, hermano? Las costumbres paganas, el culto al paganismo, se predicó el engaño, la falsedad y la mentira. Es así como nosotros llegamos al libro de Apocalipsis, capítulo 17, desde el verso 1 al 6. Apocalipsis 17, en lo que el pastor... Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Esa gran ramera nace en el año 325. Sí. ¿Cómo Juan sabía todo esto? Por revelación divina.
porque aquí está en Apocalipsis, la revelación en el capítulo 1. Ahí está, léalo, capítulo 1, verso 1. Sí. 1:1 dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Bueno, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Está hablando el apóstol Juan. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, 17:1. Sí. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Qué representan las aguas? Váyase al 17:15 ahí mismo. Dice: me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora continuemos, el 17:1. Ahora vamos con el con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Oiga bien, hermano, aquí la palabra de Dios no está hablando de una fornicación sexual, está hablando de una fornicación espiritual, amén, amén. Una contaminación total, un engaño, una fermentación, una contaminación total de la mente de aquella persona que por su ignorancia, por no leer la Escritura, es engañado. Siga con el verso 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Hermano, ¿qué me puede comentar con relación a este pasaje? Cuando vemos la historia y todas las cosas que han venido aconteciendo según los registros tanto bíblicos como estamos leyendo, y la historia y los acontecimientos hasta nuestra fecha, y aún todavía viendo cosas como las que vemos en algunas naciones del mundo, cómo hay una persecución terrible al cristianismo, a aquellos que obedecen y quieren vivir una palabra como la que estamos predicando hoy en Voz de Restauración, palabra dura a través de Radio Costa Rica. Es una persecución. Sí. Y vi la sangre de los mártires en un cáliz, y vi las abominaciones y todo lo que se ha practicado. ¿Qué le puedo yo decir? La religión madre establecida en ese concilio está haciendo no diosuras, sino diabluras. Hermano, la gran ramera es constituida en el año 325 a través del emperador Constantino. En el año 100, Juan escribe esta profecía, y hay una profecía aquí: condenación de la gran ramera. La gran ramera toma su propia ciudad. Eso está en 17:18. Sí. La bestia, dice 18, ok. No, 17:18. 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es la ciudad que gobierna sobre todos los reyes de la tierra, pastor? El Vaticano. Ahí mismo es, hermano. El Vaticano. Desde ahí viene todo. Entonces, se establece en la ciudad de Nicea en el año 325. ¿Cómo Juan sabía de que esta doctrina
o esta iglesia católica, romana y apostólica iba a tener su propia ciudad, Roma, el Vaticano. Pero la ciudad del pueblo judío está allá, en el Medio Oriente. Esa nunca ha cambiado, Jerusalén. Entonces, en el año 325 entró la división a la enseñanza de Cristo, al sacrificio de Cristo, y la Semana Santa se convirtió, oiga, en algo abominable ante los ojos de Dios. Pastor. ¿Cómo predicarán, dice, si no hay quien les enseñe? ¿Y cómo van a aprender si no hay quien los instruya? Eso es lo que estamos haciendo ahora. Tenemos aquí unos saludos, hermano. Amén. Víctor Zumbado, bendiciones, mi hermano Víctor, Dios te bendiga. Lorena Lizano, la hermana Lorena, Dios la bendiga, hermana. Giselle Granados, Nelly Fuentes, aleluya, de San Salvador. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Nelly, Dios te bendiga. Amén. Bueno, sigamos con esto. Voy a leer un versículo en Romanos 10:15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Nosotros somos enviados del Señor y somos enviados para predicar la palabra. Y aunque en lo que predicamos muchas veces por el título de la radio que nosotros tenemos a través del programa, palabra dura, es que es una palabra confrontativa a la verdad de Cristo. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué es lo que se va a celebrar en estos días festivos en el mundo entero sobre la Semana Santa? Y la gran diferencia que hay, como lo estamos llevando ahora, de lo que fue la Pascua para los judíos y la práctica que actualmente todavía ellos lo hacen, de la forma que lo hacen, en comparación a la Semana Santa. Entonces, ¿a qué podemos llegar? Que hay gente que por ignorancia está cayendo en estas tradiciones y este legado de costumbres que vienen desde allá. Cuando se unieron todas estas iglesias, toda esta reunión que hubo, y cada quien llevaba una propuesta sobre cómo manejar su doctrina. Y hay doctrina de demonios, dice la palabra. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros traemos la palabra de verdad. Y es una palabra que confronta a la ignorancia. Porque dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso es lo que estamos trayendo. Para no seguir cayendo en el error, aunque yo lo sé de antemano, que estas prácticas del mundo son muy fuertes. Estas tradiciones del mundo son bastante fuertes. ¿Por qué? Porque siempre caemos en lo mismo. El mundo entero está bajo el poder del maligno y él tiene engañado al mundo entero. Por eso estamos aquí predicando las costumbres, las tradiciones a las que tenemos que renunciar y comenzar a caminar en la verdad de la palabra. Amén. La Pascua judía y la Semana Santa, un tema candente, muy poderoso. Aquí hace falta también el hermano Ángel, que es una bomba de tiempo también. No sé cuándo va a estar el hermano Ángel con nosotros, pero ahora vamos a irnos a 1 Corintios capítulo 11, versos 23 y 26. Sí. Aquí es donde se establece. Este es el único mandamiento que Cristo dejó para la iglesia. 11. Esta es la última cena del Señor sobre la faz de la tierra cuando estuvo en libertad. Esta es la institución, el único mandamiento que Cristo dejó para la iglesia, para nosotros. No esas costumbres paganas con las que han estado engañando durante más de 1000 años a la humanidad. Oiga usted lo que dijo el Señor. 11:23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa,
Oiga bien, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y está por llegar. Amén. Está por llegar, hermano. Las señales están latentes. Vea ese gran terremoto que hubo allá en Tailandia. Un terremoto terrible. Toda esa cantidad de fuego que está invadiendo ciertos sectores del mundo. Las grandes inundaciones que están habiendo en medio del desierto, en el Sahara también está lloviendo. Aunque usted no lo crea, usted lo puede comprobar ahí en internet. Hermano, oiga, porque yo recibí del Señor, el apóstol Pablo está hablando aquí con autoridad, porque sí, para a él se le reveló Amén. El Espíritu Santo. Él tuvo la presencia de nuestro Señor en su mente, en su espíritu y en su alma. Este hombre viajó hasta el tercer cielo y él con autoridad le habla, así como voz de restauración le está hablando a usted en este día. No sigan las costumbres paganas. Tenemos que leer, estudiar y saber que la Pascua del Señor se da en el entenebrecimiento de nuestra mente y cuando salimos de la muerte a luz, de muerte a vida, de tinieblas a luz. Y lo que hacen en las procesiones de la Semana Santa, eso es tener el entendimiento entenebrecido. Oiga, y habiendo dado gracia, lo partió. Tomad, tomen, esto es lo que ustedes tienen que estar tomando. Amén. Bebed, esto es mi cuerpo, esto, la palabra de Dios, esto es lo que te va a llevar a la salvación, porque Cristo es nuestra Pascua. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas estas cosas las veces que la bebieras en memoria de mí. ¿Cuál es la copa? El cuerpo de Cristo. Esa es la copa. ¿Cuál es tu copa? Es tu cuerpo, hermano, que tiene que ser llenada con la palabra de Dios para no ser engañado y no ser llevado en esa corriente que va directamente a la condenación eterna. Pero cuando nosotros llegamos también a 1 Corintios capítulo 11, verso 27, oiga lo que dice, hermano. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, si lo hacen indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Del cuerpo, de la copa y de la sangre, que es la esencia del conocimiento, es la esencia de la sabiduría. Es, hermano, a través de la palabra que usted se va a salvar. No por lo que el hermano Luis Molina le diga, no por lo que el pastor Ramón le diga. Lea, estudie. Por tanto, pruébese cada uno, dice, a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Probarse a sí mismo. ¿Sí? Estoy yo caminando en la rectitud, la obediencia a lo que conozco de Dios y me han enseñado. ¿Por qué digo esto? Porque dice el apóstol Pablo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, que es la que estamos predicando aquí, palabra de verdad del evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice ahí mismo en Efesios, para que ustedes ya no anden como andan los gentiles. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuál es la vanidad de la mente de los gentiles, hermano? Las tradiciones, las costumbres, los legados llenos de la ignorancia del conocimiento de la verdad. Porque dice que tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Oiga, ¿por qué? Por la dureza que hay en el corazón de ellos. Porque prefieren endurecer el corazón en sus cosas llamadas pecado, cualquiera que sea la práctica, antes de querer obedecer y sensibilizar el corazón a la palabra de Dios. Amén. Siga con 1 Corintios capítulo 11. Ahora estamos en el verso 28. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor,
juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen o están muertos. Pastor, dígame una cosa. ¿Qué enseñanza le trae una procesión de Semana Santa? Primeramente tendría que irme a los salmos donde habla de la idolatría. Si hay algo que Dios detesta, hermano, y nos enseña desde un principio, es la idolatría. ¿Y qué es lo que más vemos en estas procesiones? Vemos mucha idolatría. ¿De dónde viene la idolatría? Viene de la ignorancia, de la falta de conocimiento, porque Dios no quiere eso. Tras de que se hace ese tipo de actividad, hay muchas de estas personas, vuelvo a repetir, que por la ignorancia y por no escudriñar las escrituras, caen en el juego de Satanás. Y la palabra de Dios me dice a mí, allá en el libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, que nosotros no debemos de ignorar las maquinaciones del diablo. 2 de Corintios 11, 3, ¿qué es lo que dice? Me temo pues, dice Pablo, que como la serpiente engañó con astucia a Eva, vuestros sentidos también sean confundidos a la fidelidad de Cristo, con el engaño, con la mentira. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer la verdad para ser libres de todo esto y no caer en esas costumbres y tradiciones que lo que traen. Mire qué hay en la Semana Santa. Vea usted los periódicos, vea las noticias. Muertes. Hay mucha muerte. Hay mucho licor. Hay mucha bebedera. Mucho guaro, mucho paseo para arriba y para abajo. ¿Tienen algún temor de Dios para andar en ese libertinaje en su carne? No hay temor de Dios, hermano. Hermano, veamos este video para ver qué es lo que nos enseña Amén. la Iglesia Católica, para ver si es cierto que nosotros estamos equivocados predicando esta palabra. Ok. ¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica Romana? En este video te vamos a resumir el verdadero origen del catolicismo romano. Quédate hasta el final. La Iglesia Católica Romana presume que su origen se encuentra en la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo, aproximadamente en el año 30. Además, la Iglesia Católica se proclama a sí misma como la Iglesia por la que murió Jesucristo y asume que fue establecida y constituida por los apóstoles. ¿Pero ese es realmente el origen de la Iglesia Católica Romana? De ninguna manera. Aún una lectura superficial del Nuevo Testamento revela que la Iglesia Católica no tiene nada que ver en su origen con las enseñanzas de Jesús o de sus apóstoles, ya que en el Nuevo Testamento no hay mención alguna del papado, de la veneración o adoración a María o de su perpetua virginidad. Tampoco en ninguna parte de la Biblia se narra la ascensión de María, o María como corredentora o mediadora junto a Jesucristo. Menos habla la Biblia sobre las peticiones a los santos en el cielo por su intercesión, la sucesión apostólica, las ordenanzas de la Iglesia funcionando como sacramentos, el bautismo infantil, la confesión de pecados a un sacerdote, el purgatorio, las indulgencias, entre otros dogmas más. Así que, si el origen de la Iglesia Católica no se encuentra en las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles, ¿cuál entonces es el verdadero origen de la Iglesia Católica Romana? Vamos a descubrirlo. Partamos de esto. Durante los primeros 280 años de la historia de los cristianos, la cristiandad fue prohibida tajantemente por el Imperio Romano, y los cristianos fueron terriblemente perseguidos. Y esto cambió después de la conversión, entre comillas, del emperador romano Constantino. Entonces Constantino legalizó el cristianismo en el Edicto de Milán recién en el año 313 y después en el año 325 Constantino convocó al Concilio de Nicea en un intento por unificar la cristiandad. Este hombre visualizó el cristianismo como una religión que pudiera unir al Imperio Romano, el cual en ese tiempo comenzaba a fragmentarse y dividirse. Mientras esto hubiera parecido ser un desarrollo positivo, el resultado fue todo menos positivo, ya que Constantino se negó a adoptar de lleno la fe cristiana y más bien continuó con muchas de sus creencias y prácticas paganas. Lo mismo la supuesta iglesia cristiana que Constantino promovió, era una mezcla del cristianismo con el paganismo romano.
En resumen, el catolicismo se apoderó del cristianismo a la fuerza. Constantino descubrió que con la gran extensión del Imperio Romano, tan diverso y expansivo, no todos accederían a renunciar a sus creencias religiosas y abrazar el cristianismo en su lugar. Así que este hombre permitió y aún promovió la cristianización de las creencias paganas. Y así, creencias completamente paganas y totalmente antibíblicas le dieron nuevas identidades al supuesto nuevo cristianismo. A continuación, algunos claros ejemplos de esta mezcla. 1. El culto a Isis, una religión de la madre diosa egipcia, fue absorbida dentro del cristianismo, reemplazando a Isis con María. Muchos de los títulos que fueron usados por Isis, tales como Reina del Cielo, Madre de Dios y Teotocos, quien dio vida a Dios, fueron adjudicados a María. Se le concedió a María un exaltado papel en la fe cristiana, mucho más allá de lo que la Biblia describe de ella, para atraer a los adoradores de Isis a la fe, que de otro modo no la hubiesen adoptado, terminando el catolicismo adorando a María, cayendo en idolatría. Las primeras claras señales de la mariología católica ocurrieron en los escritos de Origen, Egipto, el cual resultaba ser el punto focal de la adoración a Isis. 2. El mitraísmo. Era una religión en el Imperio Romano del primero hasta el quinto siglo después de Cristo. Era muy popular entre los romanos, especialmente entre los soldados romanos, y posiblemente fue la religión de muchos emperadores romanos. Mientras que nunca al mitraísmo se le concedió un estatus oficial en el Imperio Romano, fue de hecho la religión oficial, hasta que Constantino y los siguientes emperadores romanos reemplazaron el mitraísmo con el cristianismo. Ahora bien, una de las características claves del mitraísmo era una comida de sacrificio, la cual consistía en comer la carne y beber la sangre de un toro. Mitras, el dios del mitraísmo, estaba presente en la carne y la sangre del toro. Y cuando eran consumidas, se otorgaba la salvación a aquellos que tomaban parte de la comida del sacrificio. Entonces, Constantino y sus sucesores fundaron un fácil sustituto de la comida sacrificial del mitraísmo en el concepto de la Cena del Señor, la comunión católica, rechazando el concepto bíblico de un acto espiritual, representativo y de adoración del recordatorio de la muerte y derramamiento de la sangre de Cristo. La romanización de la Cena del Señor hizo la transición a una consumación del sacrificio de Jesucristo, conocido ahora como la Misa Católica, la Eucaristía. El mitraísmo también tenía 7 llamados sacramentos, haciendo que las similitudes entre el mitraísmo y el catolicismo romano sean aún demasiado para ser ignoradas. 3. La mayoría de los emperadores romanos y ciudadanos eran enoteístas. Es alguien que cree en la existencia de muchos dioses, pero que tiene un enfoque primario en un dios en particular y considera a un dios en particular como supremo sobre los otros dioses. Por ejemplo, el dios romano Júpiter era supremo sobre el panteón romano, la totalidad de los dioses. Los marinos romanos con frecuencia eran adoradores de Neptuno, el dios de los océanos. Cuando la Iglesia Católica absorbió el paganismo romano, simplemente reemplazó el panteón de dioses con los santos. Así como el panteón de dioses romanos tenía un dios de amor, un dios de la paz, un dios de la guerra, un dios de la fuerza, un dios de la sabiduría, etc., la Iglesia Católica tiene un santo que está a cargo de cada una de estas características, y existen muchas otras categorías. Igualmente, así como muchas ciudades romanas tenían un dios específico para la ciudad, también la Iglesia Católica provee sus santos patrones para las ciudades. Y 4. La supremacía del obispo romano, el papado. Fue creado con la ayuda de los emperadores romanos, siendo la ciudad de Roma el centro del gobierno del Imperio Romano, y con los emperadores romanos viviendo en Roma, la ciudad de Roma se levantó como preeminencia en todas las facetas de la vida. Constantino y sus sucesores dieron su apoyo al obispo de Roma como el supremo gobernante de la Iglesia.
Desde luego, era mejor para la unidad del Imperio Romano que el gobernante y la sede de la religión se encontraran centrados en el mismo lugar. Mientras que muchos otros obispos se resistieron a la idea de que hubiera un obispo romano supremo, eventualmente el obispo romano se elevó a la supremacía a través del poder y la influencia de los emperadores romanos. Cuando el Imperio Romano se colapsó, los papas tomaron el título que previamente había pertenecido a los emperadores romanos, esto es, Pontificus Maximus. La Iglesia Católica Romana niega el origen pagano de sus creencias y prácticas. La Iglesia Católica disfraza sus creencias paganas bajo capas de complicada teología. La Iglesia Católica excusa y niega su origen pagano tras la máscara de la tradición eclesiástica, reconociendo que muchas de sus creencias y prácticas son totalmente ajenas a la Biblia. La Iglesia Católica está forzada a negar la autoridad y suficiencia de las Sagradas Escrituras. El origen de la Iglesia Católica Apostólica y Romana es la trágica mezcla del cristianismo con el paganismo. Y en vez de proclamar el Evangelio y convertir a los paganos, la Iglesia Católica cristianizó las religiones paganas y paganizó el cristianismo. Esto al mezclar las diferencias y borrar las características distintivas. Sí, la Iglesia Católica se hizo a sí misma atractiva a la gente del Imperio Romano. Uno de los resultados fue que la Iglesia Católica se convirtiera en la religión suprema en el mundo romano. Y obviamente que hasta ahora ha sido una de las religiones más aceptadas en el mundo. ¿Qué puede opinar? No, eso es increíble y eso es un bonito mensaje el que está mandando acá. Es una realidad que los registros de la historia y los registros bíblicos que contradicen todas las cosas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque aquí lo vimos ahora en el libro de Apocalipsis. Me gusta leer este versículo porque es muy bueno. Dice el apóstol Pablo, tratándose un poquito sobre este tema que acabamos de ver, allá en 26:18 del libro de los Hechos, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe, que es el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo está en una defensa ante un concilio romano ahí, y hay varios hombres que están ahí reunidos. Pero Pablo está hablando de la experiencia de él, de su conversión al cristianismo, siendo un Pablo que en aquellos años era un perseguidor, injuriador, blasfemo y perseguía a los cristianos de ese tiempo. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque caemos que en esta semana que se aproxima, aparentemente están queriendo pues acordarse de Dios y tener en memoria lo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a la Pascua que tenían que celebrar a ellos, o la cena del Señor. Pero qué terrible, porque vemos la ignorancia que hay. Por eso Pablo dice, para que se conviertan y abran los ojos. Entonces este hombre, el rey Agripa, dijo a Pablo: por poco me persuades a ser un cristiano. Y dijo Pablo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy oyen, sean y fueseis hechos tales como yo soy, excepto las cadenas que tenía él. Es decir, la preocupación de Pablo de que siguieran con las tradiciones o con el legado de lo que era la fe cristiana, pero se encontró situaciones como las que estamos viviendo hoy también nosotros a través de tanta ignorancia, hermano, porque es pura ignorancia. Eso es lo que encontramos. Sí, hermano. Vámonos para primera de Timoteo, capítulo 2, verso 14. 2:14, primera de Timoteo, dice así: y Adán no fue engañado, sino que fue la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Transgresión significa violación de una ley de Dios. Transgresión es caminar en contra de Dios. Transgresión también significa rebelión en contra de Dios. Aquí nos está hablando, hermano, Adán no fue el que fue engañado, sino que fue Eva, la mujer,
siendo engañada. La Iglesia Católica vive y camina en el mundo engañada y siendo engañada. ¿Y cómo nosotros lo podemos comprobar de que la Iglesia Católica sea una mujer? Porque allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 1, nos habla y nos dice la palabra de Dios. Sí. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Hermano, aquí la Biblia en el capítulo 12, verso 1 nos está hablando de la nación de Israel. Aquí en Primera de Timoteo capítulo 2, verso 14 nos está hablando de una religión que viene engañando a la humanidad. Y Adán, el hombre, no fue engañado, sino que la mujer, la iglesia, siendo engañada, incurrió en transgresión. Estamos hablando lo que está por suceder dentro de muy poco, que es la Semana Santa. Una mujer engañada va a llevar en procesión a nivel mundial a un montón de gente ignorante que van a caminar directamente a un precipicio eterno con el enemigo, hermano. Y es que cuando vemos la palabra de Dios y nos metemos en ella, nos damos cuenta cómo Jesús mismo y cómo el apóstol Pablo viene y nos enseña lo que tuvo que pasar para que Jesucristo fuera el autor, el consumador, que no tomó en cuenta el tomar esa cruz ni la vergüenza que representaba. Él fue y se ofreció, como dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre a Jesucristo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, no hay otro nombre como el de Jesucristo, para que en el nombre de Jesús, oiga bien, se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es el Salvador, ese es el único mediador, solo en Jesucristo. Pero la tanta ignorancia que le he repetido aquí unas 20 veces hoy, es la que tiene al mundo de cabeza. Y entonces, ¿qué es lo que se celebra ahora en la semana esta? Ya lo sabemos, pura ignorancia, falta de conocimiento. Sí. Juan capítulo 4, verso 22. Sí. Dice así. 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis. Sí, vosotros adoráis lo que no sabéis. Eso es lo que predica la Iglesia Católica. Pero nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación, siga. Porque la salvación viene de los judíos. ¿Y Cristo de dónde es? Judío. ¿No es el Papa? No es el Papa. Entonces, ¿por qué dicen que es el vicario de Cristo? Por la ignorancia. Por no leer la palabra. Ay. Sí, hermano. Esta semana que se aproxima, en el título, y como yo le he hablado a usted, hermano Luis, por ignorancia y por engaño, mucha gente que ama a Dios, que la aman a Dios, y que quieren conocer a Dios, como lo hizo Nicodemo, cuando se acercó de noche a Jesús preguntándole y diciéndole, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer lo que usted hace, pero llegó de noche camuflado, escondiéndose, por miedo a ser visto, porque era un religioso ese tiempo. Y Jesús viene y lo confronta con la verdad que estamos confrontando ahora. El único camino es Jesucristo, no hay otro. Vean lo que dice Hebreos capítulo 12, verso 2. Ah, ok, excelente versículo, sí. Ahí lo dice claramente, Hebreos
12:2. 12:2 es. 12:2. Ok. Alabado sea el Señor. Aquí está. 12:2 dice: por tanto nosotros también teniendo en derredor dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, nosotros predicamos a Cristo, le predicamos la verdad de Cristo, porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, por la palabra, por el Espíritu Santo escrito. Si usted no estudia, no escudriña, no lee, usted no tiene el Espíritu Santo en su corazón. Eso de que recibí el Espíritu Santo y te soplan, eso es mentira. Eso no es así. Yo le digo a mi hermano Fran que si él no hubiera estudiado, nunca hubiera llegado a ser un ingeniero. Él tuvo que estudiar. Y lo pongo como ejemplo porque ningún ingeniero, si yo le soplo, él va a ser ingeniero. Usted, lo que nosotros estamos predicando es la salvación de Cristo. Pero un borracho en una peregrinación, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Estará buscando ahí la salvación de Cristo? Un borracho, pastor. No, hermano, la Biblia dice claramente: quiénes heredarán el reino de Dios y quiénes no van a entrar en el reino de Dios. Y entre los pecados que Dios detesta y aborrece, que no tiene que ver nada con la espiritualidad y la santificación, un borracho no puede discernir. ¿Ve lo que le pasó a los hijos de Moisés? Aún con su adorno, con su traje de sacerdote y todo, quisieron ofrecer al Señor algo que no podían ofrecer porque habían tomado sidra, habían tomado vino, y fueron quemados desde el cielo. Mandó fuego el Señor para consumirlos. Entonces no podemos caer en eso. No, y aunque se vista una persona y traten estos días de la Semana Santa andar con las costumbres, tradiciones religiosas, hermano, cargando ahí en su hombro un ídolo que es una idolatría que es detestable ante los ojos de Dios, por más que quieran ellos pretender querer agradar a Dios en una mente razonable, natural, no van a poder entender el propósito de Dios por el cual ellos tienen que abandonar ese tipo de prácticas. No lo van a hacer. Búsquese Jeremías capítulo 7, verso 16. Sí. Dice así: tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira, dice el Señor. Me provocan ellos a ira, dice Jehová, haciendo una pregunta. No obran más bien ellos mismos su propia confusión. Oiga. Su propia confusión. Vea todo lo que están haciendo, creyendo que pueden estar agradando a Dios, pero no es al Dios que tienen que hacerlo. Porque nosotros adoramos y ofrecemos al Dios que conocemos. Pero los que no conocen, ¿qué es lo que pasa? Volvemos a caer en el mismo hoyo, siempre. Primera de Corintios, ya para ir concluyendo, sí. Ya se nos terminó el tiempo, 5:7. Ok. Dice: limpiaos pues de la vieja levadura, las prácticas viejas, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo,
ya fue sacrificada por nosotros. Con este versículo termina este programa. Nuestra Pascua es Cristo. Cristo, hermano, cuando usted llega a los pies de Cristo, usted se gana la salvación de su alma. Cuando usted llega a los pies de Cristo, es una nueva criatura. Cuando usted llega a los pies de Cristo, querido hermano, usted está ya siendo injertado en el olivo que es Cristo Jesús. Y se cumple la profecía del capítulo 15 del libro de Juan, que dice: yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. Así que, hermano, esta ha sido la palabra de este día 2 de abril del año 2025, y celebrando también un año de vida de Radio Costa Rica en su nuevo local. Hermano, qué bueno es estar predicando la palabra de Dios tal y como está escrita, porque ella va a traer liberación, restauración, sanidad a la vida de cada uno de aquellos que se acercan al Señor. Como Él dice: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Vamos a hacer una oración. un saludo para Carlitos, ahí lo acaba. Carlitos, qué gusto saber que Carlitos está conectado. Mis bendiciones para Carlitos y todos aquellos oyentes que están en el programa. Ha sido una tarde de mucha bendición, mañana o noche, donde quiera que usted se encuentre. Sí, hagamos. Padre amado, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque sabemos que esta palabra ha caído en buena tierra, Señor, y esta palabra empezará a producir un fruto, aleluya, muy bueno en todos aquellos que la han escuchado. Gracias, Señor, porque nos has sacado de las tinieblas a la luz admirable y nos has rescatado de nuestra vana manera de vivir, Señor. Ahora tenemos que vivir una vida en Cristo, porque en Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación, en Cristo hay vida eterna. Amado amigo y amiga, cualquiera que me esté oyendo, le bendigo a usted y a su familia en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por este programa. Amén. Si Dios no ha venido, dentro de 8 días nuevamente vamos a estar aquí con un nuevo programa y vamos a estar hablando sobre el misterio de la cruz de Cristo. Amén. Dios me los bendiga a todos, queridos hermanos. Gloria a Dios. Hasta luego. Amén. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor?